Panduit ofrece una amplia gama de soluciones diseñadas para la implementación en tableros eléctricos y de automatización. Con un enfoque en aplicaciones industriales y comerciales, exploraremos cómo nuestros productos se integran en sectores clave como la minería, alimentos y bebidas, gas y petróleo, entre otros. Con nuestro experto, David. Comenzamos. David Aguayo, egresado de la Universidad de Guadalajara en la carrera de Comunicaciones y Electrónica, cuenta con más de 11 años en ventas para el mercado eléctrico industrial y actualmente se desempeña en Panduit en el puesto de Territory Account Manager para la zona Pacífico. Sin más, damos inicio a nuestra sesión. Hola, buenos días a todos. Les agradezco su asistencia a la sesión de Tech Day del día de hoy, donde como ya vieron vamos a estar revisando temas de eficiencia, seguridad, sostenibilidad y otros puntos sobre tableros, tanto eléctricos como de control. Vamos a estar basados un poquito más en temas de estándares, certificaciones y algunos otros organismos que cubren calidad dentro del armado de tableros. Y pues obviamente vamos a conocer todos los productos que Panduit ofrece para el armado y que cumplen con estas normativas y con esos estándares. Muy bien, bien. Como les comentaba, el día de hoy vamos a tener el acercamiento a los productos que se pueden utilizar en un panel de control, en un panel eléctrico. Los paneles de control tienen como más una representación de mayor cantidad de productos donde nosotros podemos entrar, entonces por eso la imagen que están viendo ustedes en este inicio. Me gustaría comenzar dándoles a ustedes el primer, como más bien el panorama de qué es Panduit y por qué Panduit está inmerso en el tema de control, en el tema eléctrico, siendo que Panduit es más popular aquí en el tema de las telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con infraestructura. Y bueno, todo esto se debe a que Jack Cavani, nuestro fundador, en el año 1955 inventó el ducto ranurado. El ducto ranurado que ya muchas marcas tienen de diferentes colores, lo inventó Jack Cavani en este año, con la intención de poder dar una solución para poder canalizar los cables de manera adecuada dentro de un tablero. La palabra Panduit es un juego de palabras, es panel conduit. Entonces, nosotros empezamos con esa naturaleza de la parte eléctrica industrial, es Panduit, luego se separa o más bien genera otra división para tener el tema de telecomunicaciones y actualmente tenemos una penetración muy fuerte en el mercado con una empresa que es privada, no es una empresa pública, sin embargo somos una empresa que tiene mucho acercamiento con sus clientes, somos totalmente transparentes. Es una empresa que obviamente también tiene un acercamiento para poder tener todos los desarrollos y toda la parte de tecnología de una cantidad de ventas considerable, arriba de $1 billón. Somos más de 5,000 empleados alrededor del mundo, tenemos 17 laboratorios, más de 2,000 patentes, estamos en el top 3 de proveedores de conectividad en la parte de telecomunicaciones y somos parte de las empresas Fortune y de algo que no está aquí agregado, también somos parte del Place to Work, de la gente que trabaja aquí en Panduit, específicamente en Guadalajara y todas las oficinas que tenemos en Ciudad de México, en todo México. Entonces, finalmente es una compañía que a pesar de ser grande, a pesar de tener toda este alcance en todos los países, también tenemos mucho acercamiento con nuestros clientes. Para ustedes que ya han trabajado con nosotros, saben que el acercamiento con Panduit es directo, a pesar de que ustedes van a tener una venta o una compra de los productos a través de distribuidores, saben que Panduit ataca o revisa todas las necesidades que ustedes tengan de manera directa. Y es como básicamente hemos estado trabajando por más de 50 años. Bien, como les comentaba, las soluciones de control panel, de panel industrial, son muy extensas en Panduit. Aquí hay una pequeña radiografía de los productos que nosotros tenemos y de los que son como los más importantes dentro de un tablero. Están temas de seguridad con Prevention Through Design, que ahorita vamos a ver en un momento, con VeriSafe y Data Export. Tenemos los temas de conectividad con lo que son los patch cords, los patch panel industriales, las terminales, los cintillos y los accesorios, que a veces esos productos se toman como si fuera un misceláneo. La parte del ducto de cableado o el ducto ranurado, la alimentación a tierra, que es básicamente zapatas, conexiones de barras, etcétera. Los pasamuros o pasacables, que son muy similares a las glándulas o presestopas. Y ya por último, el etiquetado, que pues está prácticamente en todas partes dentro de un tablero eléctrico y un tablero de control, tanto en el cable como identificando elementos, como identificando también
trayectorias de los cables, pues, el etiquetado está pues, prácticamente en todos lados, ¿no? Actualmente, nosotros en México trabajamos sin un estándar que sea obligatorio o sin un estándar que sea obligatorio para ciertos clientes. Dependiendo de con quién estamos trabajando, habrá ciertas certificaciones, ciertos estándares que tenemos que alcanzar. Ustedes saben, hay compañías como Panduit también lo tiene en el ISO 9001, que tenemos diferentes estándares y normas que se siguen en el día a día, por ejemplo, en el tema de calidad. En el ISO 9001 es un tema de calidad, definitivamente. ISO 16949 es un tema de telecomunicaciones. Por ejemplo, en el caso del NEPS certificación 3, estamos hablando también de una certificación de productos para network y tenemos algunas otras que van a ser muy conocidas por ustedes como la UL, tanto el listado como certificado, y la CSA, que es un organismo canadiense. Ahora, ¿por qué tenemos estos estándares aquí en México? Porque esos estándares también tienen alcance en un país donde no se generaron. ¿Por qué? Porque pues básicamente México tiene un acercamiento y referencia de todo lo que son normativas, por ejemplo, con la norma oficial mexicana, que es prácticamente una copia de la NEC, de inglés a español, y con diferentes guidelines o guías que nos da Estados Unidos y que nosotros copiamos básicamente por el tema de la cercanía, el trabajo que tenemos con ellos. Es prácticamente el tema del vecino, ¿no? Entonces, la UL como tal tiene estándares que ahorita lo vamos a ver, el UL 508, que marcan ciertas líneas para poder hacer un tablero, en este caso un tablero eléctrico, un tablero de control, y marcan también las reglas de algunos puntos que son primordiales, esenciales para armar un tablero y evitar que vaya a haber una falla. Ahorita vamos a ver que productos como una terminal, como un ferrul, como una conexión de tierra física son importantísimos para evitar que vaya a haber una falla en el tablero y que son puntos clave también a la hora de revisión de una certificación de un tablero. Bien, quiero ahondar un poco más en el tema de UL, bueno, un poco más rascándole hacia en qué es lo que ustedes conocen de UL y lo que han escuchado. Hay UL enlistado y UL reconocido, y esto es por el tipo de equipo que se maneja al que se le pone la certificación. Por ejemplo, la referencia de UL Listed o enlistado es para equipos completos terminados con aplicación autómata y concreta, que son productos básicamente pasivos o elementos pasivos. Como un cintillo, voy a poner un ejemplo. Un cintillo puede estar listado por UL y no es un elemento que vaya a necesitar de herramientas especiales para su instalación, de instrucciones especiales o adicionales, por lo mismo solo está enlistado. No tiene un reconocimiento porque no lo requiere en base a su desempeño. Hay equipos que tienen el reconocimiento UL y son equipos ya mucho más complicados, componentes que precisan a personal calificado para su instalación. Uno de ellos, en un ejemplo de productos de Panduit, sería uno de los UPS industriales que vamos a ver en los slides al final de la presentación. Esto es un elemento que es reconocido por UL y que aparte está enlistado porque tiene los dos elementos dentro de su construcción. Entonces, es una pequeña referencia. UL también puede responder estas dudas para ustedes directamente en su página. Como tal, ellos tienen también ese acercamiento muy humano, como si lo podría decir así, como lo tiene Panduit. Entonces, vamos un poquito más a detalle en el UL 508. ¿Qué es el UL 508? Es un estándar. Los estándares, ¿para qué se utilizan? Se utilizan para poder hacer y repetir la instalación o la fabricación de un tablero de control o de cierta área y repetirlo con las mismas guías de la misma manera para que quede igual. Un ejemplo es el estándar que tienen las compañías alimenticias como McDonald's, de restaurantes, donde ellos, todos los restaurantes a los que vayas, está la comida prácticamente del mismo tipo. Esto es lo que busca la UL 508, hacer un estándar, una guía para la selección apropiada de los componentes que van a armar el tablero y que obviamente se permita que estos lineamientos se sigan y se dupliquen en Estados Unidos y en Canadá, que es de donde viene esta base, y para tableros con un límite de 1000 volts. Ahora, ¿por qué si es en Estados Unidos y en Canadá? Vuelvo a repetir esa parte, si es en Estados Unidos y en Canadá, ¿por qué en México tiene valor esta UL?
Bueno, es porque tenemos muchos clientes que están trabajando aquí en México y que tienen ese estándar y que tienen estas compañías en México trabajando y que requieren que sus tableros tengan este tipo de certificaciones y que estén construidos bajo este estándar. Por lo mismo, hay ciertos tableristas, hay ciertas compañías que se han especializado en tener esta certificación y en poder manejar este estándar en los tableros que ofrecen. No son muchas aquí en México, puesto que obviamente UL tiene un costo. Cada año hay que certificar, hay una visita de los certificadores de UL y se revisa que todo esté puesto, pues básicamente que se siga toda la normativa como ellos la tienen especificada en sus documentos. SUL 508, el cual tengo yo en PDF, en un rato más les voy a mostrar, es un documento del cual ustedes pueden extraer no solo la parte que les vamos a presentar en un momento más, sino también información sobre componentes activos, ya sea UPS, ya sea la parte también de PDUs, el tema también de equipos de control como variadores de frecuencia, etcétera. Todo eso viene también especificado en la UL y es algo que ustedes también pueden identificar. En la presentación no, pero sí lo van a poder ver en los documentos. Bien. ¿Por qué es importante cumplir con UL 508 en los estándares que requieren los clientes? UL 508 lleva a mucho más allá la fabricación de un tablero. Ahorita lo vamos a ver en sus puntos más básicos, como es el uso de terminales, por ejemplo, terminales en clemas. Mantener la certificación UL es un punto importantísimo para el fabricante, pero también para el usuario. Que el que le fabricó el tablero tenga ese estándar asegura que no va a haber el uso que no se va a omitir el uso de ciertos puntos importantes en el armado del tablero. Esto asegura el alto nivel de seguridad en la parte eléctrica. Es obvio que si pusimos terminales, y sigo con el ejemplo de las terminales, si pusimos terminales en todos los cables, es mucho menos probable que alguno de esos cables se fricie y que alguno de esos pequeños hilos de cobre caiga en un punto donde puede generar un cortocircuito, que así de sencillo es como se puede generar un accidente. El otro es proveer tableros que se pueden enlistar con un aparato o un equipo que pueden respaldar la seguridad y el desempeño de un equipo. Esto es porque obviamente los tableros están alimentando otros equipos mucho más grandes o están controlando alguna otra área que va a depender de estos tableros. Y el que esté armado de manera adecuada va a evitar que pueda haber alguna falla en otros equipos que están redundantes o que están conectados a este tablero. Y obviamente, por último, la parte de la calidad y el cumplimiento de expectativas del cliente. Muy bien. Las categorías de productos que cubre la UL 508 para Panduit son estos 6 puntos que vamos a ver a lo largo de la presentación. La tierra física o grounding y bounding, porque nosotros no manejamos electrodos, eso es bien importante, no manejamos tampoco para rayos, manejamos únicamente los elementos que interconectan estos puntos, que es la tierra física, como los jumpers, las barras, las zapatas, los conectores mecánicos y las terminales. Vamos a ver el tema de apertura de recintos, que es extenso, porque obviamente se busca evitar que una clasificación de un tablero se vaya a perder por hacer alguna perforación dentro de este tablero, y ahí estamos hablando de Data Access Port, los bullheads y también la parte del VeriSafe, junto con los Cable Entry Systems, que son los que sustituyen a los pasacables o press stops. Ahorita los vamos a ver. Tenemos la parte de cableado de campo y métodos de cableado, que ahí vamos a ver, por ejemplo, los jumpers o los patch cords que se utilizan de fibra, de cobre, y los patch panels que tenemos también industriales, de fibra y de cobre también. El marcado y etiquetado con las diferentes alternativas que tiene Panduit, tanto las impresoras de escritorio como las impresoras portátiles. El enrutamiento de cables, que aquí hablamos de todos los accesorios como pueden ser las espirales, los tubos corrugados y otros más. Y el Ethernet industrial, donde tenemos los cables que están blindados y con diferentes configuraciones, por ejemplo, con el bullhead para poder conectarlos en áreas con mucho polvo, con agua, con humedad, etc. Bien. Entrando en detalle, cada uno de los slides que ustedes van a ver, bueno, algunos que sean repetitivos no lo tendrán así, van a tener una referencia a la UL 508, donde se hace la mención de los diferentes productos o de los elementos que se necesitan para la construcción de un tablero en base a estas guías. Entonces, lo primero son las tiras trenzadas o la tierra física. La tierra física basada en el hecho de que cada uno de las partes metálicas del tablero puedan tener una interconexión entre sí,
O sea, hace que hay una continuidad entre esas piezas, una continuidad asegurada de una baja resistencia para que si hay alguna falla, la falla pueda correr a través de esa línea de tierra física y llegar hasta el electrodo donde se va a descargar. Entonces, en este caso, las tiras trenzadas, todo lo que son las trenzas, tanto cubiertas o aisladas como la parte también de desnudas, cumplen con certificaciones UL, aparte de cumplir también con la certificación UL 508. Estas están clasificadas como UL 467 y están enfocadas a puertas de gabinetes y a reducir efectos de cualquier tipo de radiofrecuencia o electromagnetismo, como son interferencias EMI. Las barras de tierra también cumplen el mismo objetivo. Obviamente, en el caso de las trenzas, es que todos los elementos mecánicos que no están interconectados entre sí puedan tener continuidad. Y en el caso de la barra de tierra, es poder distribuir la tierra física hacia todos los puntos del tablero. Aquí estamos viendo uno de las barras de tierra más comunes que maneja Panduit para calibres pequeños relativamente, desde el calibre 6 hasta el calibre 14, en donde se pueden poner cables expuestos. Se pueden poner terminales, tanto de ojillo como de tenedor o de espada, y se pueden poner inclusive también ferrules largos para poder hacer la opresión de todos los cables, toda la alimentación eléctrica. Como pueden ver, es uno de los puntos importantes que se tenga tierra física y que la barra de tierra también cumpla con UL. Es bien importante que ustedes sepan, si los productos que ustedes van a poner en un tablero están mencionados dentro de la UL, pero no tienen UL ellos mismos, entonces no pueden estar instalados o no cumplen con los lineamientos de UL 508. Para esto, todos los productos que ustedes van a poner tienen que cumplir también con UL, tienen que estar certificados por este organismo. El acceso a tableros o espacios clasificados, como les comentaba, es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos las diferentes clasificaciones que hay en los tableros, tanto en NEMA como en IEC. Por ejemplo, en NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 3, y en la parte de IEC tenemos el IP, que es el IP60, el IP65, el IP50, diferentes clasificaciones dependiendo de qué es o dónde va a estar ubicado el tablero. Por eso, por ejemplo, hay clasificaciones altas como el IP65 o el IP4X que requiere una aceptación para poder tener chorro de agua. Entonces, cualquier elemento que vaya a perforar el tablero debe estar bien sellado para evitar que pueda entrar agua al tablero. Si no cumple con estos requisitos desde su fabricación, o sea, que el elemento diga que los cumple, no se puede instalar en un tablero porque le baja la clasificación. Con esto podemos identificar 3 productos importantes de Panduit que hacen este tipo de entrada hacia un tablero, que es el VeriSafe, el Data Access Port y los Cable Entry Systems, que sustituyen a las glándulas que pasan cables. Si se fijan del lado derecho, ese Cable Entry Systems tiene diferentes diámetros para poder meter diferentes diámetros de cable, y no estoy limitado a que tenga que hacer tantas perforaciones para cada uno de los cables. Lo vamos a ver en un momento más. Esto ayuda a evitar que vaya a haber tantas perforaciones en un tablero y que se pueda perder esa clasificación. Aquí vemos algunas aplicaciones de los pasamuros o de los pasacables. Para gabinetes industriales, para aplicaciones también donde se va a utilizar el lavado, para la parte de máquinas, empaquetado, etcétera, todos los tableros requieren de una entrada y salida de cables. Como tal, Panduit tiene una solución que es muy útil para utilizar diferentes calibres. En comparación con las glándulas, hay hasta un 80% menos de tiempo de instalación. Porque como les decía, si ustedes quieren pasar 20 cables a través de un tablero, tienen que hacer 20 perforaciones, para las cuales también tienen que pasar el cable una vez que tienen la glándula instalada. Ahorita van a ver a qué me refiero, porque nosotros, por ejemplo, tenemos glándulas también como este tipo, pero bipartidas para que se puedan poner en las perforaciones sin necesidad de quitar el cable que ya está en esa perforación. Como tal, el manejo de cables es con terminación y sin terminación, y nos da la ventaja no únicamente de utilizar un solo calibre, como les decía, sino diferentes calibres hacia la aplicación con cables, perdón, para la parte eléctrica y con cables también para la parte de telecomunicaciones, en donde obviamente estaremos utilizando cables blindados para evitar cualquier tipo de interferencia. Aquí vemos un ejemplo de algunos de los números de parte que tenemos, con diferentes entradas para cable. Y en la parte derecha abajo está el redondo IP65 que tenemos, donde se muestra que es bipartido y que podemos ponerlo en una perforación sin la necesidad de
de quitar el cable que ya está instalado. El puerto de acceso de datos cubre la misma necesidad o cubre el mismo punto. El tema de que esté sellado el tablero, de que no pierda la clasificación, pero en este caso el puerto de acceso de datos busca tener un acercamiento diferente al tablero. Lo que se busca es tener una interfaz para poder yo comunicarme con el tablero sin abrir el tablero. Esa es una solución que ya se ha hecho muy popular. Básicamente es una solución que nosotros tenemos de hace 20 años, pero no la teníamos como tal aplicada de esta forma redonda, en la cual es mucho más fácil hacer la perforación y es mucho más complicado perder una clasificación de tablero, ya que una perforación redonda se puede hacer con unos acabocados que queda bastante bien, sin filos o sin puntos que no estén cortados de manera adecuada, y hay mucho menos probabilidad de perder la clasificación del tablero. Aquí lo vemos, está como NEMA, NEMA 4X y NEMA 12, se cumple con los estándares de UL 50 y como tal el mismo producto también tiene UL. Este tipo de elementos se puede configurar. Ahí como ustedes lo ven, es un puerto de accesos de datos de 4 pulgadas, tiene una alimentación GFCI, que es de falla a tierra, obviamente para tener la mayor capacidad de seguridad dentro del tablero. Y también tenemos los derivados, que ahí puede ser cualquier tipo de aplicación entre Ethernet, USB, inclusive también ya estamos lanzando el HDMI por temas visuales. Tenemos también el DB9, el de pines, y puede ser Ethernet tanto blindado como sin blindaje. El puerto de accesos de datos también viene en tamaños de 3 pulgadas, que es un poco más pequeño y que tiene básicamente la cobertura de las necesidades más básicas. El puerto de acceso de datos, lo importante que tiene es que se puede accesar a un tablero sin la necesidad de abrirlo. Estas conexiones que hay, por ejemplo, de Ethernet, dan la posibilidad de que el cable dentro del tablero vaya hacia, por ejemplo, un PLC, un variador de frecuencia, que está en el tablero, esté conectado hacia ese cable y que yo desde afuera pueda conectarme a esa interfaz sin la necesidad de abrir el tablero. Recuerden que todo lo que son certificaciones y normativas, incluyendo, por ejemplo, Secretaría de Trabajo y Previsión Social aquí en México, marca que un tablero que esté funcionando, que esté vivo, no puede estar abierto en una línea de producción o en un área donde haya circulación de personal sin las debidas precauciones del logout, tagout, o sea, bloqueo, candadeo y todo lo que es el procedimiento para bloqueo de un tablero. Entonces, es bien importante esa parte. Este equipo nos da la posibilidad de hacer todos esos movimientos, todos esos ajustes en el tablero sin abrirlo. Bien, otro de los productos importantes para Panduit y que se ha hecho cada vez más recurrente en proyectos grandes para clientes que tienen muchas certificaciones de seguridad y que cada vez también ha estado penetrando más con clientes que no requieren tanta seguridad, pero que le ven un buen desempeño y un buen objetivo al producto, es el VeriSafe o el verificador de ausencia de tensión. Este verificador de ausencia de tensión fue desarrollado en base a normativas de seguridad de bloqueo y candadeo, de LOTO, de Logout Tagout. ¿Para qué fue? Hay un punto que es el paso 5, que es la verificación de la ausencia de tensión dentro de un equipo y también de otras energías. Por ejemplo, tensión es una, que es el voltaje. También tenemos energías como resortes que guardan energía cinética. También tenemos algunas otras como la parte mecánica de algún elemento que tenga caída libre o que vaya a manejar algún tipo de golpe. Entonces, en el tema eléctrico, este producto lo que hace es verificar que no haya una tensión residual dentro del tablero y que se vaya a evitar algún tipo de accidente, principalmente con las personas, ¿no? El equipo como tal es una perillita, ustedes la están viendo ahí por fuera, que se pone en el tablero y ahí es donde se cumple el tema de UL 508, que hay que evitar que se vaya a perder la clasificación y como tal, este equipo cumple con NEMA 1 hasta NEMA 13. Entonces tenemos el alcance también, inclusive también para lavado con chorro de agua. Tenemos compañías grandes que ya lo están utilizando, entre la parte alimenticia, PepsiCo, por ejemplo, la parte industrial, Michelin y algunas otras más que usan el producto como parte diario de la verificación de sus tableros. Vamos a ver un video en un momento más, que es de los primeros que vamos a ver en la presentación, pero sería la comparativa entre cómo se verifica un tablero con el método tradicional, que es con un multímetro, totalmente ataviado con todo el equipo de seguridad personal,
y el tema de cómo se puede hacer con el VeriSafe únicamente con el toque de un botón. Bien, vamos viendo el video. Este es una simulación de un tablero eléctrico o un tablero de control. Dentro del equipo hay un ventilador y hay una circuitería que simula un tablero encendido. El equipo como tal, conectado a aguas abajo del interruptor principal, como primera línea de acción lo que hace es mostrar estos focos rojos como si fueran focos pilotos para mostrar que la fase está encendida. Sin embargo, no se confundan, no es un relevador de caída de tensión. Si la fase se va, no va a hacer nada el equipo. Ahora, apagado el tablero, que es cuando ya va a entrar la persona a hacer la verificación, el mantenimiento, etcétera, es cuando entra el equipo en funcionamiento principal. Ahí, si se fijaron, tocaron con un botón, se ve en color amarillo que es una señal de advertencia, y esto es porque dentro del tablero todavía está este ventilador girando que genera un voltaje arriba de 3 volts y que es un voltaje residual que el equipo detecta como peligroso. Obviamente pueden ser voltajes de cualquier otro tipo, de cualquier otro elemento dentro del tablero. Una vez que los equipos dejan de tener ese voltaje residual dentro del tablero, yo aprieto el botón, me sale en color verde y estoy seguro de que puedo entrar al tablero a trabajar sin el riesgo de que vaya a haber una descarga de un voltaje residual que genere esa corriente, una falla tierra, etcétera, en la que pueda haber un daño a la persona. Bien, otro de los funcionamientos del equipo es que a la hora de echar a andar, si alguno de los cables de los leads está desconectado, yo puedo saberlo apretando el botón y dándome también la señal el equipo por medio de parpadeos. Entonces, se fijan, es un equipo muy sencillo, es un equipo autoalimentado, se conecta en paralelo a la alimentación del tablero, y esto nos da la ventaja de que no es parte de un circuito interno del tablero, por lo tal no necesito un interruptor derivado para por el tipo de alimentación que tenemos en paralelo, que es voltaje, y como tal la batería tiene un tiempo de vida aproximado de 6 años, en el cual la batería se cambia, y es una batería que se puede encontrar pues prácticamente en cualquier eléctrica. Es un producto muy sencillo, muy pequeño, que básicamente cubre una necesidad muy importante de seguridad en compañías donde la seguridad les cuesta. El tema, por ejemplo, de seguros y de todo lo que son primas de estos mismos seguros aumentan o disminuyen dependiendo de los elementos de seguridad que estén instalados. Entonces, a los clientes les conviene tener cada vez más elementos de seguridad para así que sus pólizas de seguro sean más bajas. Bien, las características clave y beneficios de este producto, porque es muy importante, no se pone en todos lados. Es un equipo que se instala donde hay cargas capacitivas o inductivas, como motores, capacitores, variadores de frecuencia que obviamente están utilizando motores, y algunos equipos que funcionan con esa naturaleza de guardar un voltaje residual. Bien, la seguridad mejorada y la reducción de riesgos es bien importante. Normalmente las compañías que piden un tablero UL es porque tienen procesos para todo, básicamente, inclusive procesos para ir al baño. Entonces, el determinar que hay tensión y que todo sea un proceso que está seguido de cada uno de pasos muy sencillos, y que inclusive, por ejemplo, el equipo lo complementa únicamente con imágenes o con señales visuales, con colores que universalmente verde, rojo y amarillo tenemos todos identificados. Aumenta obviamente la productividad porque es mucho más sencillo hacer el proceso. Tiene resultados confiables, tomando en cuenta el tema del factor humano, de que una persona puede estar midiendo mal un tablero. Hay que saber cómo utilizar un multímetro y hay gente que no sabe muy bien hacerlo. Los procesos simplificados y el cumplimiento de estos procesos para poder hacerlos lo más rápido posible, importantísimo. En pasos, por ejemplo, ahí se menciona la NFPA, pero básicamente todo lo que son los lineamientos de esta normativa estadounidense vienen también en Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el tema de condiciones laborales. Y en este caso, aplicaciones flexibles. Por ejemplo, este producto es para voltajes de corriente alterna y de corriente directa, que es obviamente lo que se utiliza en un tablero. Estamos hasta 600 volts. Ya tenemos el VeriSafe 2.0 que llega hasta 1000 volts. Y estamos también por lanzar el VeriSafe también para media tensión, que ya está mucho más aplicado para tableros grandes, metal clad, metal enclosure, en donde hay, por ejemplo, interruptores de silleta, que se ven mucho en la minería, donde este producto ayuda muchísimo a evitar cualquier tipo de riesgo en voltajes muy altos, donde obviamente el riesgo se aumenta cada vez más por el tema de rigidez dieléctrica y que puede haber algún tipo de arco. Entonces, las aplicaciones ideales, como les decía, para tableros que llevan este tipo de electrónica y este tipo de productos,
es lo más adecuado, y también para elementos o tableros que están lejos de un área donde se puede hacer la medición normalmente con un multímetro, o sea, tableros que no tienen fácil acceso. Muy bien, pasando a otro tema, ya dentro de del estándar 508, hay la parte de las conexiones o las terminales eléctricas. Las conexiones como tal también tienen una certificación UL. Panduit la tiene tanto para sus zapatas ponchables como para conectores mecánicos. Pues en sí, básicamente para cualquier producto de Panduit tenemos todo reflejado con UL porque es un organismo americano y Panduit es americano como tal por su naturaleza. Entonces, el estándar como tal marca que todos los elementos de interconexión deben de llevar una terminal. Esto es bien importante porque las terminales obviamente deben de ser adecuadas dependiendo a la aplicación, a lo que nosotros vamos a seleccionar. Estas terminales que ustedes están viendo aquí son para calibres relativamente grandes. Hay de un ojillo y doble ojillo, dependiendo de cuál es la aplicación. Lo que se busca es evitar que vaya a haber un cable donde todos los hilos del cable vayan a estar expuestos o que no puedan estar en una sola posición. Recuerden que eso puede generar calor, eso genera un incremento de temperatura y puntos calientes. Entonces, una interconexión hecha de manera adecuada, con un ponchado adecuado, donde la terminal y el dado y la herramienta sean compatibles, va a evitar que tengamos esos puntos calientes, que es lo que al final se utiliza también como verificación, hacer una imagen térmica del tablero para ver dónde se están concentrando puntos calientes. En el caso de las zapatas de Panduit es muy fácil identificar cuál es la configuración de la zapata con el número de parte, la cantidad de ojillos, el diámetro que va a tener también la entrada, porque puede ser de barril largo, barril corto, barril estándar, y el número de dado que se va a utilizar. Panduit, junto con otras compañías que son competidoras de Panduit, pero que bien cumplen con estos requisitos, pues obviamente tiene también compatibilidad con algunas otras marcas en el tema de herramientas y en el tema de compatibilidad con los dados también, puesto que estos productos están certificados con UL en base a un protocolo. Entonces, si nosotros decimos que es un calibre el que estamos utilizando, es el mismo calibre con las mismas dimensiones que puedan estar utilizando también otras marcas. Ahí, por ejemplo, estamos viendo algo de información también del estaño de alta calidad que utiliza todos los productos de Panduit, tanto los que son los de aluminio como los que son de cobre. Y esto garantiza también la certificación UL que tienen y la certificación también que tenemos en otros niveles con la parte de Telcordia, donde, por ejemplo, UL, cuando hace sus certificaciones para productos de cualquier tipo, hace pruebas. De esas pruebas, las muestras que mandan los clientes pueden algunas fallar, creo que es un 20% o un 10% de las muestras que manda el cliente pueden no cubrir los requisitos que se están proyectando y de todas maneras van a tener la certificación UL. Obviamente si están abajo de ese rendimiento no lo van a tener, pero uno de los organismos que también donde tenemos certificadas estas zapatas es con Telcordia, quien tiene un rating de aprobación del 100% o nada. O sea, si alguna de las piezas fallan, todo va para atrás, no se da la autorización. Y en el caso de Panduit, pues tenemos muchos productos que tienen esta certificación Telcordia y que tienen un acercamiento de calidad bastante alto. Aquí algunos ejemplos y también lo que les mencionaba, el tema de Telcordia, el tema de UL también, certificación con el listado, en este caso listado, porque es un producto pasivo, es de interconexión. Y aquí hay algunos de los ejemplos que tenemos y que fabricamos aquí en México orgullosamente. Eso es bien importante. Panduit ha sido muy competitivo en los últimos años debido a que fabricamos todos nuestros productos de zapatas y de interconexión, terminales de ojillo, terminales de carrete, etcétera. Todo lo fabricamos aquí en México. Entonces, tiene certificación, pero también esto nos da la certificación de Estados Unidos, pero manejarlo aquí en México nos da la ventaja de tener buen tiempo de entrega, tener stock y tener también la calidad que se requiere aquí en México. Hay algunos otros conectores de potencia que no son como muy comunes, pero que también maneja Panduit, con ángulos de 90 grados, 45 grados, con para cable ultra flexible, para aplicaciones también de baterías, que aquí no se ve esa imagen de esa terminal, pero es una terminal que es curva en su parte donde está el ojillo. Y básicamente estas también cumplen con todo lo que tiene que ver con UL y las certificaciones, inclusive también canadienses de CSA. Dentro de los productos importantes para Panduit, importantes también para los clientes a la hora de hacer el trabajo, tenemos nuestras líneas de herramientas Blackfin.
Blackfin es una línea que busca simplificar el crimpeo en sus diferentes tipos de herramientas, obviamente con diferentes capacidades, de hasta 15 toneladas para aplicaciones, por ejemplo, de tierra física con el modelo 2940, y también aplicaciones, por ejemplo, unidado, como las que vemos que están en línea, la 3980 del lado izquierdo en la parte de arriba, y herramientas mucho más sencillas que buscan solucionar problemáticas muy comunes como la 2300, que es para terminales de control. Esta herramienta, por ejemplo, la 2300, puede cambiar los dados, puedo poner un dado diferente y puedo hacer ferrules, ¿no? Entonces, estas herramientas, ¿qué es lo que facilitan o qué es lo que simplifican? De la misma manera que en lo que es los estándares, que cada vez que ustedes vayan a poner una terminal quede puesta con la misma capacidad. Hay herramientas manuales que dependen mucho de la habilidad del usuario, y en este caso estas herramientas únicamente dependen de apretar un botón y que se haga el crimpeo para que pueda quedar certificado. Muy importante, por ejemplo, Panduit en todo lo que son sus certificaciones de telecomunicaciones, certificaciones también de aplicaciones de tierra física. Los dados que utilizan estas herramientas vienen con un número. Entonces, ese número queda plasmado en la terminal, lo que facilita poder certificar que se puso con la herramienta adecuada la terminal adecuada. Los requisitos para los conductores son muy importantes. Obviamente, todo lo que estamos hablando de terminales, de cableado y de alimentación eléctrica tiene que tener también una referencia hacia la cobertura de estos cables o de los puntos que tienen continuidad o que pueden conducir energía eléctrica. Los termocontráctiles, que son algo que ustedes ya conocen o que ya es algo de conocimiento un poco más general, este tipo de materiales con diferentes temperaturas que pueden aguantar, son materiales que normalmente se utilizan donde hay tableros que van a llevar temperaturas más altas o que van a llevar también algún tipo de lavado en su interior, puesto que este termocontráctil puede venir inclusive también con un pegamento dentro de él para evitar que se suelte fácilmente, y sustituye muy exitosamente a la cinta aislante, que las dos tienen su aplicación en cada una de ellas, pero finalmente el termocontráctil con un desempeño superior. La conformidad del estándar que tenemos de este es UL 224, que habla del tema de combustibilidad y los rangos de temperatura que se tienen que aplicar, y obviamente los voltajes, porque vamos a utilizar estos productos para hacer el aislamiento de diferentes conexiones y terminales, etcétera, ¿no? Hasta 600 volts, y en este caso con diferentes colores, transparente, negro, brillante, etcétera. Inclusive también nosotros lo que tenemos son termocontráctiles con etiquetado, los cuales se pueden rotular con la impresora TDP-43 y de esta manera sustituir también la parte de la etiqueta. Bien, vamos a entrar al tema de terminales y ferrules, que es mucho más extenso. Aquí tiene que ver el tema de los métodos de cableado. ¿Por qué empiezo yo con los ferrules? Normalmente los ferrules son un producto que no todos los armadores de tableros conocen aquí en México. Los conocen, pero no los utilizan. ¿Por qué? Normalmente un ferrul se pone como terminal de cable para hacerlo conectarse hacia alguna clema o hacia algún punto donde se va a utilizar un opresor o un tornillo opresor, o la misma clema con las láminas que tiene para detener el cable. Hay muchísimos usuarios que no utilizan los ferrules porque generan un costo extra. ¿Por qué? Porque esa misma terminal yo puedo no ponérsela y poner el cable desnudo, entorchado en una clema o en un opresor, en un tornillo, pero ahí se corren dos riesgos. Uno es el riesgo de que se suelte fácilmente el cable si yo aplico una fuerza para extraerlo, y el otro es que cualquiera de las tiras que tiene el cable se pueda salir y pueda generar un cortocircuito. Esto es el principal funcionamiento que tiene el ferrul. Obviamente, dependiendo de la cantidad de cables, hay ferrules que son twin o que son para dos tipos de cables, y hay también ferrules que están aislados o sin aislamiento. Los dos funcionan de la misma manera. El objetivo es que no se frisee el cable, que se detenga y que las interconexiones puedan ser mucho más confiables. Panduit tiene muchas terminales y ferrules de muchos tipos. Si ustedes pueden ver aquí, no solamente manejamos uno de los materiales más comunes que tienen prácticamente todas las marcas, que es el vinil. Todas las terminales que ustedes conozcan que tienen un aislamiento que es opaco,
como lo vemos en las terminales donde dice terminal clavija y terminal conector plano, es vinil. El vinil tiene cierto desempeño, tiene un desempeño básico, pero no tanto como otros materiales dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, tenemos también el nylon, que es esta cobertura que se ve un poco más transparente, que es mucho más flexible, que dura más, que aguanta mucho más las altas temperaturas y también la baja humedad, porque el vinil normalmente lo que pasa es que se empieza a desquebrajar cuando tenemos muy baja humedad, que se pierde básicamente todo el desempeño que tiene un plástico. Tenemos también terminales específicas para diferentes aplicaciones, por ejemplo, militares, aeroespaciales, aplicaciones también de oil and gas o de gas y de petróleo, que son, por ejemplo, las termoincogibles, el Kynar, que es un material de altísima temperatura, hasta 180 grados, y obviamente las terminales de más alta temperatura, arriba de 200 grados, que son las terminales sin aislante. Todas las terminales son de cobre, eso es importante. No manejamos terminales de acero inoxidable, es algo que Panduit no está trabajando, siendo que hay un mercado limitado para ese tipo de terminales, pero en aplicaciones de cobre, de aluminio y de conductores que están platinados, tenemos toda la variedad que ustedes pueden ver aquí. Ahora, no solo depende, como les decía, del cumplir teniendo el material, sino también aplicándolo de la manera adecuada. Y todo depende del volumen de cómo yo lo estoy aplicando. Normalmente un tablero tiene una fabricación mucho más artesanal. Se acuesta la platina, se empieza a distribuir todo el cableado, dónde va a ir el cableado de la parte eléctrica, el cableado de la parte de control. Y se utilizan diferentes herramientas para poder terminar todo el crimpeo. En el caso, por ejemplo, de los crimpeos de terminales, hay diferentes herramientas dependiendo del nivel que ustedes van a escoger de producción. Un nivel bajo llevará herramientas manuales que tienen ciclo controlado, que es lo que normalmente ya se está utilizando como un estándar. Hay herramientas manuales que no tienen ciclo controlado, pero esas herramientas pueden tener falla. Hay que tener un poco más de experiencia para que todo quede bien a la primera. En el caso de las herramientas de ciclo controlado, tengo la seguridad de los clics que me detienen en cada punto en el que estoy apretando la terminal. Eso quiere decir que si yo suelto la herramienta, no se va a soltar la pinza del crimpeo que está haciendo ya con la terminal, se queda detenida en ese punto. Y desde ahí hay diferentes tipos de crimpeos. Por ejemplo, los crimpeos para los ferrules pueden ser tipo sándwich, pueden ser cuadrados, pueden ser hexagonales, y todo depende también de la herramienta. Panduit tiene herramientas para cada uno de esos tipos de crimpeo que ustedes necesiten, por ejemplo, para un ferrul. Ahora, herramientas que simplifican más el trabajo y que pueden dar mejor productividad es la CT2300, que es una herramienta, como les comentaba hace rato, sustituye a todas las aplicadoras de terminales con diferentes dados y hace mucho más sencilla la aplicación de una terminal. Es mucho menos cansado. Créanme, una herramienta, ya sea de ciclo controlado o normal, después de hacer 100, 200 crimpeos, 200 compresiones, la mano se cansa. Y en este caso, las herramientas semiautomatizadas como la CT2300 y la UP14ZLW pueden hacer esa aplicación, inclusive dejando que ustedes tengan las manos libres para poner cable y la terminal, como en el caso de la herramienta UP14ZLW. Ahora, si lo que ustedes quieren es un desempeño mucho más alto, que esté certificado, obviamente, el crimpeo, y utilizar ferrules o terminales que tengan esa certificación de crimpeo, nosotros tenemos herramientas que pueden hacer dos acciones al mismo tiempo. Bueno, no al mismo tiempo, pero muy rápido. Por ejemplo, ustedes están viendo aquí la CP991, 992 y 881, que son herramientas específicas para ferrules. En el caso de la herramienta de la izquierda, la 991 y 992, es una herramienta que utiliza ferrules sueltos y que una vez que yo tengo el cable, lo acerco a la perforación de la herramienta desforra el cable y pone el ferrul en menos de 2 segundos. Quien le ha tocado a ustedes poner ferrules saben que es muy tedioso porque el ferrul lo tienes que poner en la herramienta, tienes que poner el cable, es una perforación pequeña, es como estar poniendo hilo en una aguja constantemente. Entonces, esto lo hace todo de un solo movimiento. Es una herramienta bastante útil y bastante simplificada. Y son herramientas que también pueden ver en nuestros showrooms, tanto en Guadalajara como allá en Ciudad de México, en el PEC, en el Pando Experience Center, donde ustedes pueden ver cómo funcionan estas herramientas y qué tanto simplifican el proceso de poner un ferro. Bien, cambiando de tema hacia la administración del cableado,
Hace rato veíamos el tema del tubo termocontráctil que utilizamos para evitar que vaya a haber algún daño y también para el aislamiento de partes vivas o de partes conductivas. Tenemos también la administración del cableado. El cable como tal debe de ir sobre trayectorias definidas como el ducto ranurado, pero también tenemos diferentes entradas a través de perforaciones dentro del tablero o fuera del tablero, si es que no tiene una clasificación alta, que van a llevar puntos donde puede haber filos que vayan a dañar el aislamiento del cable. Entonces, tenemos soluciones muy sencillas como los cubrefilos de Panduit que evitan que vaya a haber algún tipo de problemática en el aislamiento de los cables cuando pasan por esas partes filosas. Tienen reconocimiento UL, obviamente, y están certificados en base a la necesidad que tienen los clientes. Tenemos para perforaciones redondas, tenemos también para lámina recta o perforaciones cuadradas, que cumplen básicamente el mismo requisito de cuidar los cables. Dentro de lo que es el enrutamiento para el cableado interior, en el enrutamiento se deben de evitar los bordes filosos, que era lo que comentábamos. Se deben evitar las piezas móviles que puedan causar cualquier tipo de abrasión sobre el cable. Por lo mismo, el ducto ranurado cubre esa necesidad, tanto en sus presentaciones de ducto de dedos angostos como de dedos anchos. Ahorita vamos a ver toda la descripción de todas las líneas que tiene Panduit en un video muy corto de 2 minutitos, donde ustedes van a ver las alternativas que tenemos. Los ductos para cables son productos sencillos, pero son productos que requieren de cierto desempeño o de cierta configuración para ser mucho más buenos en su desempeño. Vale la redundancia. Lo principal es que este tipo de elementos deben de ser resistentes hacia cualquier tipo de deformación que no involucre cortar el ducto. ¿A qué me refiero? Que se tome en cuenta que estos dientes que tiene el ducto no sean tan frágiles. Hay muchas marcas que tienen su resistencia y que tienen su desempeño. Panduit ha buscado tener un desempeño muy específico hacia esos puntos, que sea muy duradero. Y tenemos muchos clientes que han cambiado otras marcas por Panduit, siendo que Panduit a veces puede ser un poco más costoso, que al final eso es algo que también ya solucionamos. Panduit, en su nueva línea de producto, que es los ductos FC, como el que están viendo en esa imagen y en estas tablas, son productos que ya vienen con un desempeño igual que el que hemos estado manejando de todos nuestros ductos por tantos años, pero aparte cubren ya necesidades económicas y técnicas del mercado mexicano, principalmente en el tema de la cobertura, que el ducto ya es de 2 metros y que esa misma cobertura ya es gratuita, viene incluida en el mismo ducto. Entonces, no son 2 números de parte, no es el ducto más aparte la tapa. Y aparte tenemos un ducto de 2 metros, que es lo que cubre normalmente lo que se maneja aquí en el mercado. También ampliamos la cantidad de modelos que tenemos, de dimensiones, desde la de 1 pulgada por 1 pulgada hasta la de 4 pulgadas por 4 pulgadas, en todos los intermedios que ustedes ven aquí en la imagen. Obviamente, si ustedes necesitaran algún tipo de muestra, Panduit les puede proporcionar una pieza de ducto, Panduit les puede proporcionar una pieza de ducto de este tipo de ducto y de los otros ductos que van a ver en un momento más. Panel Max y otras soluciones que tenemos como los ductos de esquina, es lo que vamos a ver en el video de un momento más, pero para darles un resumen, Panel Max lo que hace es simplificar el proceso de instalación de ducto ranurado y también optimizar el espacio donde se va a poner este ducto ranurado para poder utilizar en la profundidad del tablero, el eje de las setas del tablero, y ahí colocar las clemas para interconexión. Esto da la facilidad de que se pueden acomodar muchos más elementos activos y pasivos dentro de un tablero, que siempre es un desafío que cualquier tipo de tablerista va a encontrarse. ¿Cómo meto tantos elementos en un tablero de manera eficiente, con que no se crucen los cables de la parte de alimentación eléctrica con los de telecomunicaciones, o que se crucen en lo mínimo, o tener algún tipo de separación o barrera para que no haya esa inducción electromagnética? Ahorita vamos a ver esas soluciones que tiene Panduit. Les muestro el video. Comenzamos un poquito con la historia, como les comentaba, de la fabricación por Jack Cavani del ducto ranurado en 1955, con su base o con su producto más básico. Con el tiempo, el ducto ha ido cambiando hacia diferentes soluciones como las que ven en pantalla. Las soluciones van dependiendo de la necesidad del cliente. Por ejemplo, tenemos
el ducto ranurado tradicional que tiene una cubierta que se desliza sobre el ducto. Esa cubierta está patentada para no deslizarse si el ducto está en vertical. Tenemos también el tipo G, que es un ducto que tiene espacios más grandes para calibres de salida de cables. Tenemos también el ducto sólido, que para aplicaciones donde hay mucha humedad o ambientes también abrasivos sirve para cubrir el cable. Tenemos también el tipo métrico para aplicaciones europeas. El tipo perforado, que da también la posibilidad de sacar el cable pues, prácticamente en cualquier tipo de ubicación. Y también tenemos los de Hanged Wiring Duct, que es un producto diferente porque la tapa queda como si tuviera una bisagra, es mucho más fácil de utilizar. Ya por último también tenemos los ductos libres de halógeno, muy utilizados en aplicaciones, por ejemplo, de transporte, todo lo que son trenes y lugares también donde se tienen certificaciones de no halógenos. Y les decía, tenemos productos como el Panel Max, que simplifica muchísimo la aplicación poniendo todos los productos en el real DIN de la parte de arriba del tablero, y así se puede tener un espacio mucho más limitado. También tenemos las barreras, como les comentaba, para evitar cualquier tipo de inducción o de introducción hacia los cables de datos por medio de los cables eléctricos. Tenemos estas barreras que dividen y que disminuyen una cantidad de decibeles considerables. Tenemos, por ejemplo, el Wiring Corner Duct, que este ducto para esquinas de 90 grados simplifica también mucho la aplicación en un tablero y hace mucho mejor la optimización de espacio. Ya por último, también el ducto flexible, que este ducto se utiliza más en las puertas para evitar tener que poner tantas espirales y así se puede hacer también el manejo del cable de una manera mucho más sencilla. Muy bien, la administración del cableado es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque normalmente productos como estos que ustedes están viendo en la imagen, que son los pegotes que normalmente les dice, o las bases para cintillo, que es también otro de los nombres, en inglés es base mount o base de montaje, busca hacer el manejo del cableado, ya sea cableado que está totalmente desnudo o cableado que está aislado o cableado que ya viene, por ejemplo, también con una espiral, dependiendo de cómo sea el enrutamiento que está eligiendo el cliente. En este caso es bien importante porque Panduit tiene diferentes líneas dependiendo de qué es lo que va a hacer el cliente. Tenemos, por ejemplo, productos con adhesivos acrílicos que están rankeados para el uso en aceros inoxidables. El acero inoxidable tiene una característica muy específica en los tableros. Aumenta y disminuye su temperatura muy rápidamente. Prácticamente con la temperatura ambiente siempre está un poco más caliente. Eso genera que los adhesivos que se utilizan normalmente para estas bases suelten muy fácilmente. Entonces, Panduit cuenta con una variedad muy grande para poder hacer el enrutamiento. Ahí ven ustedes algunos del lado derecho que no son tan tradicionales, como los liberables o los de clip. Y también contamos con aplicaciones totalmente patentadas de parte de Panduit. Por ejemplo, este producto que vemos en la parte izquierda, en la parte de abajo, el ABDCM, que es una base de cintillo dinámica, tiene esta pequeña rótula para evitar que la base del cintillo o esta base se vaya a soltar fácilmente de la puerta. De esta manera, con la rótula se agarra el cable tiene también un poco de movimiento y no se cae tan fácilmente la base de cintillo. Esa es una patente que no tienen otras marcas, únicamente la tiene Panduit y es mucho solucionando las problemáticas y los dolores que tienen los fabricantes de tableros. En el lado derecho, por ejemplo, vemos una base de cintillo para botón de 20 y 22 milímetros, donde se ve que se utiliza la misma circunferencia y la contra del botón para poner esta pequeña base de acero y en la parte de abajo poner el cintillo donde se va a hacer el manejo del cable. Muy importante, Panduit les ofrece a ustedes diferentes alternativas de cintillos. El cintillo para Panduit es un producto muy importante y es un producto que ustedes en el armado de tableros, en el mantenimiento, utilizan en el día a día. Panduit tiene muchas versiones de cintillos y tiene muchísimas alternativas. Como lo pueden ver en la imagen izquierda, de tanto colores como identificación, como materiales específicos como el Tepcel o el PIC, que puede alcanzar hasta 260 grados centígrados para aplicaciones de oil and gas específicamente. Y son cintillos que son muy similares a todos los que ustedes vean, inclusive de otras marcas, ¿no?
También tenemos los cintillos, por ejemplo, los barb tie, que son cintillos que tienen una barbilla de acero para evitar que se vaya a mover el cintillo. Y estos cintillos son o tienen una fuerza mucho más grande para poder hacer la retención de cables de mayores calibres. Estos cintillos como tal, por mucho tiempo se han recortado de manera tradicional con pinzas, lo que deja el cintillo con un filo y lo deja también con un apriete que tal vez nosotros no podamos definir cuál es. O sea, qué tan fuerte apretaste un cintillo depende básicamente de quién lo va a poner, ¿no? Entonces, algo que no está especificado en la UL 508 es el uso de herramientas hacia ciertos productos, por ejemplo, con los cintillos. Aquí la recomendación de Panduit es por la herramienta GTS-E, que es una herramienta high runner para nosotros. Se vende muchísimo en áreas de tableros y también de manufactura. Tenemos estas herramientas muy bien especificadas con marcas como Schneider, como Siemens, como ABB, que utilizan este tipo de estándares para poder armar sus tableros. O sea, que cada uno de los cintillos sepas cuánto es el torque que se le aplicó y que no tengan filos también, inclusive hasta para la parte estética. Esta herramienta como tal, para aplicar un cintillo, lo lleva al siguiente nivel. La herramienta también se puede cambiar en todos sus accesorios, tanto la navaja y se le puede dar mantenimiento. Entonces, no son herramientas o deben de ser herramientas ya propias de un taller certificado de UL, definitivamente. Bien, en la administración de cableado hay varias alternativas que también tiene Panduit. Todas las abrazaderas y guías, envoltorios y todo lo demás debe de contar con bordes redondeados y lisos. Es lo que nos marca UL 508. Las espirales es algo que ustedes ya conocen y que ya han visto anteriormente en muchísimas marcas, ¿no? También no es algo, esto no es algo que haya inventado Panduit y no es algo en lo cual se haya inventado algo diferente hasta hace poco que nosotros lanzamos coberturas como por ejemplo el PanWrap, que lo vamos a ver en un momento más, que son coberturas automáticas para poder poner los cables de manera muy rápida y que se utilizan también con una herramienta pequeña que nosotros tenemos. Básicamente aquí es la administración del cableado para evitar que vaya a tener cualquier tipo de salida problemática o que no esté ajustado correctamente. Ahí vemos la protección contra abrasión que puede ofrecer Panduit y el PanWrap que les comentaba junto con la herramienta. Esta es una alternativa muy buena para poder sustituir las espirales y que esta aplicación agarre los cables de manera más sencilla. Tiene inclusive también espacios para poder sacar el cable en diferentes divisiones de la trayectoria. Bastante útil para la parte de áreas de trabajo, que es donde normalmente se tiene que poner todo el cable en orden atrás de los escritorios. Las mangas trenzadas o las mangas bridadas y los termocontráctiles que vimos también hace un momento. Por ejemplo, aquí el tubo corrugado dividido, que es algo que se utiliza mucho en la parte automotriz. Vemos que el tema del tubo corrugado también puede llegar a alcances de diferentes tipos de materiales y diferentes colores. Por ejemplo, en el tubo corrugado manejamos un material que se llama nylon 612, que tiene un aguante de 20 años expuesto a temperaturas altas, a ultravioleta, temperaturas bajas y bajas de humedad. Yo pongo mucho el ejemplo de que dura 20 años en climas como el de Hermosillo en Sonora o como el de Mexicali en Tijuana, que son extremos. Bien, vamos a pasar a un punto de la presentación muy importante porque cubre el alcance de etiquetado que pide UL 508. Y básicamente la restricción o la solicitud que hace UL 508 es de etiquetar todos los elementos que están dentro de un tablero. Prácticamente cada cable en su conexión con una clema. Si una clema, que obviamente así son, tiene una entrada y una salida, cada cable debe de tener una identificación de a dónde va y de dónde viene. Y esto es también por el tema de orden. No solamente es algo que pide UL 508, es una práctica que se hace normalmente en el armado de tableros para saber de dónde viene un cable, hacia dónde va y poder definir si hay alguna falla, identificar la falla más rápidamente. Lo mismo busca el marcado y el etiquetado en UL 508, que tengamos alcances de identificación no solamente de los cables, sino también de los gabinetes. Y estos gabinetes como tal se muestran diferentes características y diferentes tipos de etiqueta. Por ejemplo, tenemos nosotros etiquetas, que en un momento lo vamos a ver, tenemos etiquetas Arc Flash, que son para tableros tipo Arc Flash, tableros de arco que tienen ese tipo de riesgo, y las etiquetas están fabricadas con otro tipo de material diferente al que se tiene normalmente
en etiquetas comunes, en etiquetas estándar. Tenemos también etiquetas ya preconfiguradas para aplicaciones de peligro en diferentes idiomas y etiquetas que son totalmente configurables por parte de la etiquetadora y el software que nosotros manejamos. Las etiquetadoras que tiene Panduit son de modelos de escritorio y modelos portátiles, como lo vimos hace unos momentos en otro slide. Lo principal que tenía Panduit, o lo que más se manejaba, era la impresora LS8E, la cual brincó a hacer ya 4 modelos diferentes que tenemos en partnership con Epson, desde la MP75, que es la más básica, la que tendría una persona en su casa para etiquetar cualquier cosa, hasta la MP300, que tiene el alcance hasta 1.5 pulgadas. Puede utilizar etiquetas, por ejemplo, de bandera, etiquetas autolaminables y etiquetas también Torn and Tell, que son etiquetas propias de este tipo de modelo, del MP300. Tenemos el MP200 y el MP100, que son modelos muy similares, pero llegan hasta 1 pulgada y tienen un poco de menos posibilidad de utilizar todos los cartuchos que vienen disponibles para la MP300. Ya por último tenemos la TDP-43 y TDP-43HE, que son modelos de escritorio que cumplen con necesidades hasta 4 pulgadas y con una capacidad y una velocidad mucho más alta de impresión, mucho más para el tema de manufactura o para cantidades grandes de etiquetas si se va a utilizar el cableado. Muchos tableristas utilizan no solo estas alternativas, sino también las etiquetas que podemos manejar para LaserJet, Inkjet, que tienen un tiempo de curación y que son etiquetas que se pueden imponer prácticamente en cualquier tipo de impresora. El marcado y etiquetado es bien importante hacia los diferentes puntos que se van a identificar. Por ejemplo, la tierra física es un punto muy importante de identificación. Todas las clemas tienen ya como tal un espacio para poder identificarse. Panduit tiene un producto para identificar clemas, que son las etiquetas de bloque. Y estas etiquetas se pueden utilizar con diferentes marcas de clemas. Hay diferentes marcas también de otros fabricantes que pueden identificar las clemas, pero en sí, como tal, la UL508 lo que marca es que tenemos que tener identificadas esas áreas. Hay diferentes conformidades y diferentes puntos que cubren los productos de Panduit, que es el tema de las grasas y las sustancias químicas, la protección contra solventes. Básicamente, todos estos productos tienen ese alcance, incluyendo también las etiquetas, por ejemplo, las de tierra física, como la que ven PLD 57 ahí un costado. Son etiquetas que normalmente se ponen o se emplazan en las partes donde va a haber conexiones de jumpers de tierra física. Bien, hay otro tipo de etiquetado muy importante en los tableros, aparte de etiquetar los componentes, que son las etiquetas de aviso. Panduit tiene etiquetas, como les decía, que ya están preconfiguradas, que ustedes ya les llegan impresas y que ya nada más las despegan y las pegan. Y también tenemos las etiquetas donde viene la leyenda en la parte de arriba, por ejemplo, danger o peligro, y abajo nosotros podemos poner y complementar la etiqueta para poner las diferentes señalizaciones que necesitemos. Si se fijan en la parte baja derecha, tenemos la etiqueta de Arc Flash, que se marca que debe de llevar el equipo de protección de seguridad adecuado cada persona, y esto también se puede poner tanto en español como en inglés, en chino, en cualquier idioma que ustedes necesiten. Panduit lo tiene disponible. Ojo, es bien importante, algo que no mencioné, pero que sí es parte de UL508, dependiendo de dónde va a estar el tablero, me refiero a qué país, dónde se va a operar. Las leyendas de precaución tienen que venir tanto en el idioma nativo del tablero como en el idioma también del país en donde se está ejecutando. Y esto es bastante importante en tema de identificación, de precaución y todo lo demás. Pues es obvio que la gente identifica los colores, pero también es necesario que se identifique por medio del idioma. Bien, los marcajes también que tenemos, por ejemplo, para fusibles, donde tienen que venir todos los datos del tablero, corriente nominal, voltaje nominal, todo lo que es la alimentación, son etiquetas que se pueden hacer, que pueden venir ya impresas, como tal, preimpresas, o etiquetas que también ustedes pueden imprimir, puesto que el software, el EasyMark Plus, les da la posibilidad de meterle pues prácticamente todo lo que necesiten en el caso de fuentes o letras, tamaños, etcétera. Y también se pueden meter diferentes imágenes, PNGs de mediana resolución para poder imprimirlas. O sea, no solamente es las letras, sino también podemos imprimir todo lo que es símbolos.
Bien, cada elemento debe identificarse en base a su funcionamiento. Eso es algo lógico, es algo que no se hace todas las ocasiones. Yo he visto muchísimos tableros ya viejos, no tableros nuevos, que no tienen identificación de los botones, y esos botones pues vienen con la lógica del operador para poder encender y apagar, ¿no? Como se ve ahí en la parte de Start-Stop, de la identificación que tenemos de botonería. Ahí las etiquetas que nosotros utilizamos para este tipo de aplicación se llaman Raised Panel. Son etiquetas más gruesas a las etiquetas normales de vinil y son etiquetas que se pueden poner no solamente en los tableros, sino también en superficies rugosas. Para eso están hechas estas etiquetas. Tienen aplicaciones también de lavado de IP69 y tienen un alcance muy bueno para la sustitución de etiquetas metálicas que se utilizan normalmente en tableros o etiquetas grabadas. Tienen la misma apariencia, sin embargo son de plástico, son más económicas, se pueden sustituir en dado caso de que les pase algo y se pueden imprimir en la impresora que nosotros ofrecemos. Obviamente una etiqueta laminada te necesitará de una impresora mucho más costosa y ahí pues tiene que ver con temas de costos, ¿no? Aquí vemos también diferentes opciones y diferentes alternativas. Quise poner la imagen de la izquierda que a pesar de que no están identificados los botones con el producto de Panduit, sino con otra marca, tenemos del lado derecho ahí al VeriSafe en un tablero de acero inoxidable para un cliente importante, donde también podemos identificar, ahí no se ve, pero en la parte de abajo viene la etiqueta de toda la representación de los flasheos y cómo se lee el VeriSafe. Y digo, básicamente aquí es mostrarles un poquito de lo que se tienen de alternativas de etiquetado. Bien, otra parte importante son las marcas con las placas de maquinaria, donde viene toda la identificación. Esas placas normalmente ya vienen con la maquinaria, pero en dado caso de que no se tengan, pues también se pueden imprimir como una imagen o como letrado, también directamente con el software, con el EasyMark Plus. De hecho, de la parte derecha, estamos viendo una etiqueta que tiene, es una etiqueta simulada autolaminada, es una extracción, un extracto de las imágenes que tenemos de las imágenes que manejamos, disculpen, de todo lo que se maneja con el EasyMark Plus. Ahí, por ejemplo, estamos viendo una identificación con un pequeño recuadro que viene toda la información que nos pide el cliente. No es un QR, es Data Matrix, es así como se llama, y viene mucho menos información y se puede leer en un código muy pequeño. Ahí estamos viendo una etiqueta grande, pero es una etiqueta pequeña de 1 pulgada donde toda esa identificación se utiliza por medio del EasyMark Plus. Tenemos también el etiquetado de termocontráctil y ahí hay un ejemplo también, es para conductores, obviamente para cableado. En esta parte de UL 508 identifican el cableado de sus terminaciones, pero una muy buena imagen es la de la parte izquierda donde se ve la impresora que tiene estos pequeños imanes en la parte de atrás para poderla montar en un tablero, en la parte metálica. Vemos un poco más de etiquetado, básicamente lo mismo que vimos en otros slides, donde se mencionan los componentes, se menciona el cableado, se mencionan también los elementos de seguridad, productos que ya tiene Panduit identificados previamente o de preimpresos. Tenemos también otros más, como la identificación de seguridad, también con un preimpreso que tiene Panduit, en español o en inglés, como les comentaba. Bien, otros de los productos que tiene Panduit, que están mucho más enfocados al tema no de tableros, pero sí de desempeño dentro de un área, por ejemplo, que utilice aceros inoxidables como la parte alimenticia o la parte industrial, son productos de identificación de acero inoxidable. La identificación permanente de Panduit no solo va por el tema de las etiquetas de vinil o de materiales básicos, sino también de acero inoxidable, 304, 316 y de aluminio. Tenemos el etiquetado con nuestras 3 herramientas de etiquetado. Aquí vemos ejemplos, cintillos que ya vienen identificados, aplicaciones donde ustedes pueden identificar un cable, como lo vemos ahí en la identificación de tubería, identificación de válvulas, dispositivos y elementos que, si bien requieren una identificación, no se pueden identificar normalmente con una etiqueta plástica que se vaya a pegar porque se puede soltar. Tenemos también todo el catálogo de aceros inoxidables que les comentaba, tanto los recubiertos como los que no están recubiertos, y también
tenemos las soluciones de acero inoxidable para aplicaciones de cableado como son los cable clips. Ustedes en la parte de abajo están viendo abrazaderas para cable que son de acero inoxidable, de polímero, de plástico y de otros materiales, que lo que buscan es evitar un mal funcionamiento del cable o un funcionamiento mecánico no deseado cuando hay una falla, cuando hay un cortocircuito. Normalmente un cableado que tiene una capacidad de corriente muy alta, una capacidad de falla a tierra muy alta en kiloamperes, que es como se mide, va a tener va a requerir de que todos esos cables lleven abrazaderas más grandes para que si hay un cortocircuito, estas abrazaderas o estos cables no salgan volando por todos lados. Las abrazaderas de Panduit o el Cable Entry Systems, los cable clips, perdón, funcionan para evitar esa problemática. Esto va a ser parte de otra presentación que vamos a dar en algún otro momento, de un Tech Day, donde se involucra el tema de industria, que estará dando mi compañero Julio Guardiola en los próximos días. Bien, vamos a terminar la presentación con unos slides adicionales que quiero incluirles, que hablan de los productos para distribución de alimentación de datos dentro de las redes de producción o de la línea de producción, o lo que se conoce como Industrial Distribution Frame, que es IDF. Estos IDFs son tableros que llevan toda la alimentación de datos desde las diferentes capas, como es el área de IT, hacia el área de OT. Es muy importante esto porque normalmente se tiene un tablero de control, pero también se tienen tableros distribuidos en las diferentes líneas de producción para poder recibir la información de producción, para poder recibir informaciones de falla o cualquier tipo de perfil que se tenga de información de datos. Panduit cuenta con diferentes soluciones. Esto es porque, bueno, estamos hablando de tableros y es importante que ustedes sepan que también tenemos tableros industriales ya preconfigurados. Esto es para las soluciones de OT. Es bien importante. Esto normalmente tiene todo lo que son los conmutadores, por ejemplo, tipo Stratix o tipo de otras marcas. Y tenemos también patch panels de fibra óptica, de cobre, etc. Sea la información que se va a trasladar desde la capa de OT hasta la capa de IT. Tenemos, por ejemplo, productos que son universales y productos que están ya completamente preconfigurados con patch panels industriales ya disponibles, con áreas para todo lo que es los elementos de potencia, que son estas pequeñas jaulas que ustedes están viendo en la parte de abajo del tablero. Y estas preconfiguraciones también se pueden alimentar con todos los elementos que les estoy comentando hace un momento, ¿no? Patch paneles industriales, creo que ya deben ustedes haber conocido algo. Son estos que están en la parte central y en la parte izquierda, que son básicamente elementos de parcheo para poder recibir diferentes cables y distribuirlos hacia alimentaciones concentradas. Aquí en el lado derecho vemos un producto importante para Panduit, que es un UPS industrial, que es un UPS que está de 24 volts a 100 watts, que está enfocado para aplicaciones, por ejemplo, de control, con PLCs, con variadores de frecuencia y con elementos que requieren de apagarse de una manera adecuada para no perder su programación. Este capacitor, a diferencia de los que se utilizan, este UPS, a diferencia de los UPS que se utilizan en la parte de infraestructura, en telecomunicaciones, involucra una tecnología de capacitores que reduce el riesgo de inactividad, de calentamiento de las baterías y que evita los gastos del reemplazo de esas baterías que se tienen que hacer normalmente en cualquier tipo de UPS. No es un UPS que vaya a respaldar todo el tablero completamente, únicamente cargas críticas, pero es un producto muy importante que también se incluye en todo lo que son los tableros, que puede venir ya con un tablero completamente preconfigurado. Todos estos productos, como les comentaba, los vamos a estar revisando en otra presentación, en la parte industrial. Me interesaba muchísimo que los conocieran para que supieran también de estos productos que también están dentro de la UL y que tienen una certificación y poderles dar el complemento para las próximas presentaciones que estaremos dando. Ya por último, los cables de parcheo y cables blindados, que son obviamente una solución importantísima a la hora del armado de un tablero, ya sea de un tablero de zona o de un tablero de control eléctrico, bueno, más bien de un tablero de control. Tenemos todo lo que son los cableados, cables blindados, cables también de parcheo de la parte de fibra óptica. Y en la parte de arriba vemos también el categoría 6 sin revestimiento, que es le llamamos bullhead,
y es un cable que tiene esta tapa para poderse conectar de un punto a otro y evitar que vaya a entrar polvo, agua, tierra, lo que sea. Bien. Vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas. Les agradezco muchísimo su tiempo, los que hayan estado aquí en la presentación. Vamos a responder a sus preguntas, vamos a tener la dinámica de Kahoot y con esto estaríamos ya terminando también la presentación. Muchísimas gracias, David. A todos, gracias por estar en este último Tech Day del año. Y ahora sí, vámonos con nuestra dinámica Kahoot. Recuerden que son 4 preguntas. Si tuvieran alguna duda, igual nuestro experto nos va a estar apoyando. Y ahora sí, vamos con la primera. ¿Qué categoría de producto no cubre UL 508? Vamos a ver. Aquí la respuesta. Y bueno, la respuesta correcta, que fue la gran mayoría, fue la verde. No sé si quieras dar aquí una breve intervención, David. Digo, a la mayoría Sí, le quedó. claro que sí. Sí, miren, el marcado etiquetado, la tierra física y el Ethernet industrial son puntos mencionados en UL 508. UL también cubre parte del sistema de pararrayos, nada más no lo cubre en UL 508. Y ahora sí, vamos con esta que es verdadero o falso. El Data Access Port permite verificar el voltaje. Y la respuesta era falso. Igual si quieres aquí hacer una breve intervención. Claro que sí, esta era una pregunta de esas de confusión. El Data Access Port es el que permite entrar al tablero sin apagarlo. El VeriSafe es el producto en el que podemos checar voltaje residual una vez que el tablero esté apagado también. Entonces, en este caso es falso. Es el VeriSafe el que lo hace, no el DAP. Y vamos con nuestra tercera pregunta. El uso de estas terminales es obligatorio en la construcción de un tablero certificado en UL. Y la respuesta correcta eran todas las anteriores. ¿Quieres hacer una Exacto. mención? Esto era una de las facilitas. Perfecto. ¿Cuál es el modelo de Panduit más adecuado para el marcado? Muchos sí la colocaron. Las correctas eran la roja y la verde. Igual quieres dar aquí una breve intervención, David. Claro que sí. La TDP-43 y la MIM son impresoras de escritorio, de banquillo. La MP300 y MP100 son impresoras portátiles que hacen el trabajo en campo. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, ahora sí, si tienen alguna duda, algún comentario, pues es el momento de que puedan preguntar. Y bueno, creo que hay muchos comentarios. Felicidades, excelente webinar. Me parece que no hay ninguna pregunta hasta el momento. Entonces, pues no sé si quieras agregar algo, David, antes de finalizar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Este tipo de eventos son muy importantes para nosotros, no solamente para mostrar nuestros productos, sino para tener acercamiento con ustedes, liberar las dudas, que ustedes conozcan un poco más de los productos que tal vez no son tan populares de Panduit, pero que cumplen con estas expectativas, calidad y precio. Recuerden que siempre se pueden acercar con nosotros para lo que acabo de mencionar. Panduit ofrece también precios especiales para convenio y para cualquier tipo de acercamiento que tengan ustedes, ya sea técnico, en la parte eléctrica industrial o en la parte de telecomunicaciones. Entonces, los invito a acercarse a Panduit en cualquier necesidad que tengan. Muchísimas gracias, David. Al igual quiero comentar esto porque creo que es importante. Mencionaban, en caso de que requieran alguna asesoría, ¿no? Pues con gusto se pueden acercar a David. De todas maneras, ahí le mandaron algunos correos donde pueden contactarlos. Entonces, bueno, tenemos una última pregunta, sí me gustaría que igual la pueda responder. ¿Hay alguna fecha de salida para el VeriSafe 3.0? Sí, tenemos, bueno, la fecha estimada es para el año 2025, o sea, el próximo año, ya no estamos muy lejos, para finales, más o menos para estas fechas cuando se están pensando en lanzar. Pero de todas maneras, antes de hacerlo, tendremos muchísima información previa para irles avisando cuando ya lo tengamos una fecha ya definida. Perfecto, pues agradecerles mucho y nos Claro. el próximo año en otro Tech Day, entonces manténganse pendientes y muchísimas gracias.